El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. En estos 3 últimos domingos hemos reflexionado sobre nuestro ser cristiano y las exigencias que implica este ser cristiano. Y que a este ser cristiano no se puede separar el ser misionero. Estamos llamados a misionar. Lo hemos reflexionado el domingo pasado. Y en este domingo se nos presenta que para la realización de esta misión debemos de realizar el proyecto divino. Y el proyecto divino lo podemos resumir que es la ley del amor. Hemos escuchado que en la primera lectura Moisés hablaba al pueblo diciendo que escuchando la voluntad de Dios, poniendo en práctica, Dios concederá abundancia, bendiciones. Y habla de la procreación y habla también de los animales y demás. Por tanto, poner en práctica la voluntad de Dios es recibir la bendición de Dios. Además nos dice Moisés de que estas leyes no superan nuestra capacidad. Y en ocasiones también nosotros decimos: Dios no nos puede dar cosa que nosotros no podamos soportar o sobrellevar. Estas leyes que no solamente están escritos en la Sagrada Escritura, sino que está en nosotros, escrito en nuestro corazón, y que a veces la conciencia nos avisa cuando estamos por actuar en contra de las leyes o la voluntad de Dios. Ahora, si hacemos caso o no, eso ya depende de nosotros.
pero la ley de Dios está en nuestro corazón. En este contexto aparece la segunda lectura que nos presenta a Jesús como imagen del Dios invisible, el que lleva a plenitud la ley de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es el amor. Con su pasión, muerte y resurrección, Él nos demuestra al extremo el amor de Dios hacia cada uno de nosotros y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que llevó a entregar su vida en rescate de nosotros, para redimirnos y devolvernos a nosotros a la gracia de ser hijo de Dios. Y el Señor no solamente nos muestra, sino que también nos enseña. Y hoy aparece esta hermosa parábola que nosotros seguramente más de una vez hemos leído y reflexionado en nuestra vida. La parábola del buen samaritano. Se acerca a Jesús un doctor de la ley, es decir, un conocedor, un intelectual, uno que conoce del principio a fin la ley de Dios, la voluntad de Dios. Pero lo que vemos en él, hay un poco de soberbia, que se cree porque conoce, e incluso quiere poner a prueba al maestro, y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que capaz también nosotros nos hacemos día tras día, o en las reflexiones de nuestra vida, en este caminar de la vida cristiana. ¿Cómo hacer para ganar la vida eterna? La finalidad de nuestro peregrinar en la tierra se debe orientar hacia la vida eterna. ¿Cómo podemos lograr? Jesús le responde con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor de la ley, como un buen judío, conocedor de la ley, que repite 3 veces al día estos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Una profesión de fe que también nosotros profesamos y decimos que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Y en este punto quisiera aprovechar para hacer una pequeña catequesis. En ocasiones me preguntan si no participar en misa los domingos es pecado, y yo le digo que sí, y es pecado mortal. Y entonces me preguntan por qué. Y entonces empezamos por esta parte: amar al Señor tu Dios por encima de todo. Y nosotros todos decimos que amamos a Dios por encima, ¿verdad?, de todas las cosas. De la misma forma, profesamos como católico nuestra creencia en la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. El Hijo de Dios, es decir, es Dios, Dios que se hace presente en la Eucaristía. Por tanto, si yo amo verdaderamente a Dios por encima de todas las cosas, tengo que tener el deseo y la necesidad de encontrarme con este Dios a quien amo por encima de las cosas. Y en especial en el día en que Él nos cita a nosotros. En el Antiguo Testamento aparece donde el Señor dice: tienes 6 días para hacer tus cosas, tus obras, pero el 7º día es el día del Señor tu Dios y te dedicarás a tu Dios. Que para los judíos el 7º día
es el sábado, pero para nosotros los cristianos el día del Señor es el domingo. ¿Y por qué domingo? Porque el domingo el Señor resucita y nos hace partícipe de su vida inmortal. Nos rescata, es el día en que nos hace nuevamente hijos e hijas de Dios. Nos devuelve la amistad con Dios nuestro Padre. Y así lo hicieron los primeros cristianos, se reunían el domingo para estar en comunión con Dios. Por tanto, el día que nos cita Dios nuestro Padre, que nos ama y a quien decimos que nosotros amamos por sobre todas las cosas, es el domingo, y Él se hace presente en la Eucaristía. ¿Somos conscientes nosotros? Si yo no siento el deseo, por tanto, de venir a misa en el día en que el Señor me cita, por tanto, no estoy mintiendo cuando digo que le amo por sobre todas las cosas. Y nosotros sabemos que mentir es pecado y está dentro de los 10 mandamientos. Pero si al otro lado no creo en la presencia real de Jesucristo, pero de igual forma me acerco a recibir, estoy cometiendo sacrilegio porque no le doy el valor que corresponde. Por tanto, hablar de amar a Dios significa también acudir a Él, venir al encuentro de Él. Y luego viene la segunda parte, y a tu prójimo como a ti mismo. Profundicemos un poquito más en la parábola del buen samaritano con respecto a esto, porque la respuesta de Jesús al doctor de la ley es justamente, ¿y quién es mi prójimo? Jesús cuenta que venía un hombre bajando a Jericó y por el camino le asaltan, le golpean, le hieren y le dejan casi muerto a la orilla del camino. Este hombre no tiene nombre, simplemente dice un hombre bajaba. Este hombre puede representar a muchos que nosotros vemos en nuestra sociedad. Puede representar a aquel marginado, a aquel que por el deseo de tener, por el querer, por la cultura consumista, le lleva a explotar al otro, a actuar con injusticia, a despojarle al otro del fruto de su sacrificio, a través de la corrupción. Todo esto es golpear y herir al prójimo. También nosotros podemos ser los ladrones, los salteadores. Cuando herimos la imagen o la fama del otro, cuando decimos cosas que no son ciertas, o al menos no tengo la certeza de que sea cierta, es una forma de herir y matar también al otro. Aparecen dos realidades o dos figuras, o mejor decir, actitudes que no condicen con nuestro ser cristiano y que es muy practicada en nuestra vida de católicos. Primero, la figura del doctor de la ley, que se cree, que conoce, y porque cree que conoce, está bien con Dios. Es el que pone las normas, el que quiere corregir al otro, el que juzga al otro, porque cree que él está por encima del otro. Pero sin embargo, como en ocasiones dice el Señor, no son capaces ni mover un solo dedo para cumplir la ley del Señor o la voluntad de Dios nuestro Padre. El segundo, la figura de los dos que pasaron de largo, el sacerdote y el levita, que al ver pasaron de largo, no se quedaron. Son personas de religión, personas que viven su religión. Son judíos, sacerdotes que se dirigen al templo para realizar el culto. Creemos, por tanto, que son personas, o que deberían de ser personas
capaces de ver la necesidad del otro. Pero hay muchos en nuestra sociedad también y en nuestra iglesia, personas que son tan orantes, personas que también no faltan a misa, pero le falta esta otra dimensión, ser capaces de ver la necesidad del otro y del prójimo. Una cosa común entre las tres personas que menciona el Señor, entre los dos, el sacerdote, el levita y el samaritano, es el ver. Los tres vieron, pero no siempre nuestra mirada es una mirada buena, sino que también hay mirada de odio, hay mirada de envidia, hay mirada de desprecio, hay mirada que busca no ver, pero también hay mirada desde el corazón, mirada que es capaz de sentir y ponerse en el lugar del otro, del sufriente o incluso de aquel que hiere, para tratar de conocer y saber por qué actúa de esa forma. Personas que actúan con misericordia y con compasión. En ocasiones he hecho con ustedes la experiencia del ciego, pidiéndole que puedan cerrar los ojos. Y cuando cerramos los ojos, entramos en una oscuridad, donde en esta oscuridad solamente tenemos conciencia de nosotros mismos. Yo puedo saber que estoy aquí, pero no soy capaz de poder ver un poquito más allá de mí, a lo que está delante mío, es decir, al otro. Por tanto, el egoísmo, tener solamente conciencia de mí y pensar solamente en mí, e incluso a pesar de mi vida de oración, que se orienta solamente a mi persona y no hacia los demás, es vivir una ceguera espiritual y no ser capaces de ver lo esencial en la vida y de ver al prójimo. En contraposición de esta realidad nos presenta Jesús la figura del samaritano. El samaritano, que para los judíos sería el peor modelo que uno podría poner. Como sabemos, no hay una buena relación entre judíos y samaritanos. Los samaritanos, muchos de ellos judíos, fueron judíos, pero en la conquista de otro pueblo, ellos optaron por adorar a otros dioses, a los dioses paganos, o formar familia con mujeres y hombres de este pueblo pagano. Por tanto, los judíos consideraban a los samaritanos como impuros y traidores. Por eso no había una buena relación entre judío y samaritano. Y cuando Jesús pone como modelo al samaritano, vemos claramente en la respuesta del doctor de la ley cuando Jesús hace la pregunta: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo? Él no dice el samaritano, simplemente dice el que tuvo compasión de él. El samaritano, por tanto, representa el modelo de actuar cristiano, cómo nosotros tenemos que vivir. También pasaba por allí, también vio, tuvo mirada, pero su mirada es semejante a la del Señor. Muchas veces en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, vemos que Jesús mira con compasión. El samaritano también mira con compasión, siente en su corazón el dolor, el sufrimiento, la necesidad del otro. Pero no solamente siente, sino que le mueve, le lleva hacia él. Se baja de su montura, que significa humildad, bajar de nuestro estado de creernos mejor y superior que los otros y ponernos a nivel del que está ahí en el suelo. Empezó a poner aceite y vino por sus heridas y les puso venda. Después lo puso sobre su propia montura y le acerca a un albergue. Es interesante el actuar del samaritano en contraposición de nuestro actuar en ocasiones y en especialmente en este tiempo de que estamos en la
tema en la política, donde muchos candidatos caen en la asistencia social, que es simplemente un parche y no una solución verdadera a los problemas de la sociedad. El samaritano se ocupa, se preocupa, lo lleva, lo cuida y pasa la noche cuidando. Y además de eso, al día siguiente da dos denarios y le dice al encargado del albergue para que lo cuide, y si gasta de más, que él lo pagaría al volver. Encontrar una solución al que necesita, al que viene a nosotros, es el verdadero actuar del cristiano, y no simplemente actuar como un simple parche, que consiste simplemente en comer para un día, pero no buscamos erradicar el problema que afecta a nuestros prójimos. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra sociedad? ¿Cómo vemos nosotros nuestro ser cristiano? ¿Podemos decir que nosotros somos un buen samaritano? Y para concluir, la pregunta que hacía el doctor de la ley, ¿y quién es mi prójimo?, el Señor lo cambia. Y la pregunta del Señor es el siguiente: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre? Nuestra mentalidad también es como la mentalidad de los judíos. Cuando hablamos de prójimo, hablamos o pensamos o viene en mente inmediatamente los necesitados, aquellos marginados, aquellos que están ahí. Pero sin embargo el Señor cambia y nos dice que nosotros debemos hacernos prójimos de los otros. Por tanto, tenemos una llamada de acercarnos al otro. Y en coherencia con lo que pide el Papa Francisco de la Iglesia en salida, es esto: ser próximo del otro, del necesitado. Capaz ciertamente no podremos solucionar definitivamente los problemas de los otros, pero al menos tener una actitud constante de nuestra parte y de ser atento a los otros y constantemente acercarnos, eso ayudará muchísimo. Y esto nos llevará a nosotros a alcanzar la vida eterna. Que Dios nos permita a nosotros en este día poder ahondar cada vez más en nuestro ser de samaritano, ser capaces de lograr una mirada compasiva, misericordiosa, capaz de ver la necesidad del otro, tanto física como espiritual, y para así, todo junto, alcanzar la gracia de la vida eterna. Amén.